Ok, hoy es 16 de abril del 2021. Esta es la lección número 15, semana 8, del curso de Teoría Electromagnética 2. Es la lección que que empieza a tratar sobre líneas de transmisión propiamente, que es casi que una evolución natural del tema de onda plana uniforme. En algún momento yo les dije, depende de la literatura que uno consulte. Hay literatura que primero explica líneas de transmisión y después de eso explica onda plana uniforme, y otras, pues, primero onda plana uniforme y luego líneas de transmisión. Eh, Aquí estamos, pues vimos primero onda plana uniforme y ahora pasamos a líneas de transmisión. Esa es la forma en que lo estamos haciendo. Cualquiera de los dos enfoques es correcto. Hay maneras de explicar desde cero, digamos, ambos temas, tanto onda plana uniforme como líneas de transmisión, y hacer deducción total de ecuaciones, pero también hay una forma de explicar primero uno de los dos temas y después el otro hacerlo por analogías. Nosotros vamos a hacer eso. Eso nos va a permitir ganar un montón de tiempo al hacerlo por analogía. Vamos a presentar pues el principio de lo que es una línea de transmisión. Luego vamos a ver por qué podemos hacer una analogía de la línea de transmisión con la onda plana uniforme. Una vez que tengamos eso, vamos a ver que vamos a poder establecer analogías que nos van a permitir pues reciclar un montón de conocimientos, de ecuaciones y demás, simplemente adaptándolos a los parámetros que tiene una línea de transmisión. Entonces esa es la forma en que vamos a seguir. Como les digo, pues todos los enfoques son correctos. Ahora por un asunto de tiempo lo vamos a hacer así. Porque después del día de hoy ya vamos a tener, básicamente vamos a ver que podemos reutilizar una gran cantidad de ecuaciones, de conocimientos básicos para líneas de transmisión, y eso va a ser un asunto que nos va a permitir acelerar mucho e irnos a casos más específicos. Esa es la forma en que vamos a trabajar. Bien, entonces, esta es bueno, esa presentación por ahí ya está en el TEC Digital, donde hablamos de líneas de transmisión. Líneas de transmisión que se aplican a gran variedad de circuitos, de situaciones. Aquí en la imagencita uno ve líneas de transmisión. Usualmente en un PCB, si es de baja frecuencia, uno no considera la línea de transmisión como tal, nada más tira líneas sin importar mucho su forma y demás. Pero cuando uno ve en un PCB que hay algunas líneas hechas como con mucha dedicación, como estas, ¿verdad? Esto ya es una línea de transmisión. Una línea de transmisión donde se cuidan todos los detalles de su implementación, que ya no puede ser hecho tan al azar. Todo lo que es en baja frecuencia, cuando la longitud de onda no es comparable con las dimensiones físicas de la línea, porque la longitud de onda es grande, se puede hacer casi que sin cuidado, ¿verdad? Ustedes agarran un circuito de CC y lo pueden hacer como quieran, ¿verdad? Incluso los de CA, pero ya en alta frecuencia cambia. Entonces aquí, por ejemplo, esto que está aquí, ¿verdad? Uno ve que es un circuito. Estos son conectores SMA, conectores que se usan en alta frecuencia. Y aquí tenemos una línea de transmisión que viene de un chip, ¿verdad? Viene de un chip y bueno, todo hacer esto tiene su ciencia. Y son precisamente pues algunos ejemplos visuales de líneas de transmisión. Entonces eso es en lo que vamos a empezar a trabajar. ¿Cuál es la idea de una línea de transmisión? De transmitir energía, ¿verdad? Transmitir energía, por lo menos desde el punto de vista físico, energía eléctrica en el tiempo, ¿verdad? Lo cual implica un tiempo de propagación, a uno a veces se le olvida. Con la maravilla moderna de lo que son las comunicaciones instantáneas, pues a veces parece que todo pasa en un instante cero, ¿verdad? Pero no es así. O sea, tenemos dos puntos y pues siempre la señal le toma tiempo recorrer de un lado al otro. Entonces siempre ahí tenemos un time delay,
tiempo de retardo o un tiempo de propagación que le toma pasar la energía de un lado al otro. Y la otra es que también, pues, la energía obviamente se mueve en el espacio, ¿verdad? Lo cual implica un desplazamiento físico. O sea que las cargas se mueven de un lado al otro, ¿verdad? Entonces son dos aspectos que consideramos. La línea de transmisión tiene, o consideramos sus dimensiones, espacio y tiempo para transmitir la energía de un lado al otro. Este curso trata más sobre lo que es energía, ¿verdad? Ya en el curso de comunicaciones uno empieza a conceptualizar las señales, pues como señales, como información, pero aquí es un asunto más plenamente de lo que es energía. Ahora, ¿qué se van a estudiar en esas líneas? Pues bueno, se van a estudiar las condiciones y características, ¿verdad? Para lograr que la línea de transmisión haga lo que queremos, que es transmitir energía de un lado al otro. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Entonces, requiere, pues, descripción matemática de tensiones y corrientes que componen la línea, ¿verdad? Y los efectos con las diferentes, con líneas de diferentes materiales y demás. Entonces, ahí vamos a ver acoples y desacoples. Ahí va a ser algo muy similar, bastante similar a lo que ya hemos visto que son acoples de medios, conexión de un medio con el otro. Entonces eso también lo vamos a ver. La ventaja, vamos a hacer la analogía que les decía, ¿verdad? Vamos a trabajar con esa analogía, ¿verdad? Entre la línea de transmisión y la onda plana uniforme para acelerar la obtención de ecuaciones. Y eso es posible gracias a que en la línea de transmisión también tenemos una onda transversal electromagnética, ¿verdad? O electromagnética transversal, ¿no? Como quieran verlo, eso facilita un montón las cosas. Entonces, el hecho de que yo tenga líneas de transmisión, que usualmente son dos conductores, puede conceptualizar como conductores cilíndricos, y que corre una corriente, ¿verdad? Corre y sale una corriente por ahí, y entonces tenemos campos magnéticos alrededor de la línea, ¿verdad? Entonces, por regla de mano derecha, pues de un lado corren así, ¿verdad? Y por regla, pues también de mano derecha, que va al contrario. Y tenemos campo eléctrico que va de un lado al otro. Y entonces siempre son transversales los campos, ¿verdad? Por eso es transversal electromagnética, o sea, cumple la relación que habíamos visto de regla de mano derecha, ¿verdad? Campo eléctrico magnético y vector de puente. Entonces eso nos va a ayudar montones. Eso va a ser más fácil. ¿Por dónde empezamos? Circuito equivalente de una línea de transmisión. Empezamos a entender una línea de transmisión pues, por su constitución más básica. Entonces utilizamos un modelo equivalente para ver similitudes de tensiones y corrientes, ¿verdad? Con campos eléctricos y magnéticos, para plantear una analogía. Antes de plantear propiamente el circuito, primero, pues, algún razonamiento básico de cómo es la línea. Cuando pensamos en la línea de transmisión, ¿verdad? Hablamos de dos conductores, físicamente. Dos alambritos, ¿verdad? Al final de cuentas. Pensar en dos alambritos. Así se ve una línea, pues por un lado, pues sí, inyectamos, tenemos una fuente, ¿verdad? Que tiene su resistencia equivalente, es su fuente que inyecta la energía en la línea, y por otro lado, pues sí, tenemos una carga que consume la energía, ¿verdad? Y pues sí, tenemos corriente que viaja de un lado al otro, ¿verdad? Y tenemos también, pues, campo, un voltaje, ¿verdad? Que se da de un extremo al otro, ¿verdad? Entonces tenemos un voltaje y que se mueve. Cuando consideramos el circuito equivalente, hay que considerar los efectos que ofrece esa estructura física que es lo que me está dando. Cosas que podemos ver de manera sencilla. Conforme avanza la onda electromagnética ahí en la línea, pues esto es un material conductivo. Esa es la primera, ¿verdad? Estamos hablando más aquí de voltajes y corrientes. Entonces, es un material conductivo que tiene cierta conductividad. Okay.
Eso es algo que sabemos que está ahí. Sabemos que la línea tiene resistividad. O sea que conforme avanza, así como hay conductividad, ¿verdad? El inverso de resistividad, hay cierta resistividad. No tenemos superconductores, por lo menos no de uso común y menos a temperatura ambiente. Entonces, hay resistencias. Entonces, por fuerza, hay un efecto resistivo que hay que considerar, tanto en la línea, pues cuando la corriente avanza, como cuando la corriente regresa a la fuente. Eso es un efecto y es un efecto clarísimo. Otro de los efectos que vemos muy claros es que tenemos cargas, al final de cuentas, tenemos cargas de un lado al otro. Y siempre que tengamos carga de un lado al otro, pues vamos a tener efectos capacitivos, ¿verdad? Tenemos efectos capacitivos de un lado al otro también. Entonces, eso es otro efecto que no podemos, del cual no nos podemos escapar. Hay capacitancias ahí. Siempre que tengamos cargas separadas y ejerciendo tracción de un lado al otro, o atracción o repulsión, vamos a estar pensando que hay algún tipo de efecto capacitivo, que siempre se da entre cables, entre lo que sea. Entonces, eso está ahí. Ahora, esos dos conductores, pues por más de que yo los quisiera tener o que los tenga separados, ¿verdad? Que son dos conductores que están separados uno del otro, tienen un medio en medio, valga la redundancia, hay un medio entre ellos que los separa y que los aísla. Y quisiéramos pensar que es un dieléctrico perfecto. Pero no es cierto. No es cierto, ¿verdad? Del todo no es cierto. Entonces, dentro del modelo se suele considerar, ¿verdad? Así como, voy a aguantar un poquito esa C ahí. Aquí tenemos efecto capacitivo, ¿verdad? ¿Sí? Y también, pues, tenemos que ese dieléctrico no es perfecto, ¿verdad? Sino que existe una pequeñísima conductividad, muy pequeña, pero existe de un lado al otro. Y eso, pues, posibilita el paso de cargas de un lado al otro con un efecto resistivo que se da ahí. Que como están paralelos, usualmente lo vemos mejor como una conducta. Y eso es parte de lo que debemos considerar de los dos puntos, ya que los dieléctricos perfectos no existen. Y si existiera, simplemente ponemos un G igual 0, ¿verdad? Si fuera perfecto, ponemos un G igual 0, que es un R igual infinito. Pero dentro del modelo tomamos en cuenta eso. Y por último, consideramos adicionalmente un efecto inductivo de la línea. O sea, la línea tiene también un efecto inductivo en cada uno, pues, de sus brazos, ¿verdad? Tenemos un efecto inductivo. Entonces tenemos ahí un L que está presente, tenemos un R presente, una C y un G. Eso es lo que hay que considerar en una línea de transmisión. Esos son los efectos que debemos tomar en cuenta. Entonces, cuando se llevan a un circuito equivalente, se suele plantear, bueno, se puede plantear de diferentes maneras. Yo podría plantear de este circuito, pues lo puedo escribir naturalmente, pues así como está, ¿verdad? Uno podría decir, bueno, entonces un trozo de línea tiene una resistencia, tiene una inductancia arriba, abajo también tiene resistencia, tiene inductancia, como están en serie no importa, y tiene capacitancia y conductancia por ahí. Podría escribirlo así. A partir de la disposición que uno haga en el circuito equivalente, que en realidad puede ser cualquiera, ahí el orden no es relevante, salen varios circuitos. Existe, bueno, primero, antes de ir a los varios circuitos, generalmente yo puedo reunir, como esta resistencia de arriba y la de abajo quedan en serie, ven aquí que queda en serie, ¿verdad? Porque la corriente viaja, da una vuelta y da esa vuelta por ahí, entonces están en serie. Entonces, yo puedo reunir los dos efectos en una sola
resistencia. Entonces, usualmente, abajo, pues no ponemos nada. Eso es facilidad. Y consideramos el efecto total en una resistencia arriba, que va a ser del doble del valor de la que estaría abajo, ¿verdad? Y igual con la inductancia. Entonces, a partir de ahí salen varios tipos de circuitos. Este, así, con esta disposición, se le llama un circuito pi. Pues por su forma, ¿verdad? Que así como están dispuestos. Y hay otro tipo de circuito que también se le llama un circuito T, que lo que hace es que separa estos dos y pone estos T. A este se le llama circuito T. Da lo mismo, los dos modelos, uno u otro. Las ecuaciones al final llevan a lo mismo. Nosotros vamos a trabajar con este circuito, ¿verdad? Tipo T. Básicamente, porque el que usa el hate, no hay diferencia o no hay ganancia significativa de uno con el otro. ¿Qué vamos a considerar aquí? Vamos a considerar que este es un trozo de línea, ¿verdad? Un pedacito de línea nada más. Donde estamos considerando la mitad del efecto resistivo aquí y la mitad aquí, por eso un medio. Ahorita hablo de las demás cosas, aquí es un medio. La mitad del efecto inductivo aquí, la otra mitad aquí, ¿verdad? Eso es por facilidad para no dibujar arriba y abajo. Entonces así queda más sencillo. El efecto del dieléctrico, de la resistencia del dieléctrico, pues ahí está, un solo efecto, ¿verdad? Yo lo podría dividir también como en el circuito pi, pero aquí no. Y aquí, el efecto capacitivo. Entonces, eso es lo que tenemos. Ahora, vamos a considerar que la línea es un trocito de línea, es un pedacito de línea de una longitud delta z. Esa es la longitud que tiene la línea de un lado al otro, una longitud delta z. Y nos interesa muchísimo hacer un modelado, pero que no dependa de la distancia total de la línea que vamos a analizar. Nos interesa hacer un modelado que sirva para diversos tipos de línea. Entonces, los parámetros que vamos a obtener, en lugar de ser parámetros absolutos, si ven ahí está escrito R y ven que hay un prima, L', L', R', C', G'. Ahí está R', L', C' y G'. Esos se llaman parámetros distribuidos. Parámetros distribuidos que tienen unidades de ohmios por metro. L tiene parámetro de henrys por metro. C tiene parámetros de faradios por metro. Y G tiene parámetros de Siemens sobre metro. Esa es la forma en que los vamos a trabajar. Entonces, estos que están acá se llaman parámetros distribuidos. ¿Cuál es la idea de esos parámetros distribuidos? Independizar este análisis de una longitud específica. ¿Por qué? Porque cuando yo obtenga este valor, como son ohmios metro, yo después digo, bueno, no, tengo una línea de medio metro. Bueno, entonces es cuestión de multiplicar eso por 0.5. Tengo una línea de 10 metros, bueno, multiplique por 10, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es una descripción más general de la línea de transmisión. Aquí, ustedes pueden ver en los parámetros distribuidos que tenemos aquí, ustedes pueden ver que tenemos R, que son ohmios metro, por delta Z, ¿verdad? Y un medio, porque es la mitad. Pero esto ya son unidades de ohmios, ¿verdad? Porque son ohmios metro por metro, que es la longitud de la línea. De igual manera, esto, un medio de L' delta Z. Eso tiene unidades de henrys, ¿verdad? De igual manera, estos son henrys. Estos son ohmios. Este de aquí van a ser Siemens. Y este de aquí van a ser faradios. Ok, entonces eso es la primera observación en cuanto a parámetros distribuidos
la forma en que los vamos a obtener. Hay libros que hacen la diferenciación así como con un prima y otros que no, otros que nada más dicen R y así. A mí me gusta la diferenciación pues uno como para acordarse, ¿verdad? De las unidades de eso. Hay algunos que simplemente tiran todo. Ok, entonces tenemos eso. Ahora, ¿cuál es el objetivo al hacer un análisis con un circuito equivalente, en este caso, de la línea de transmisión? ¿Qué es lo que queremos hacer? Lo que queremos hacer es lo siguiente. Nos interesa saber, es como un análisis de un sistema, ¿verdad? Donde la línea de transmisión es como una cajita, línea de transmisión es como una cajita a la cual yo le aplico parámetros eléctricos y yo quiero ver cómo me los devuelve. O sea, yo le voy a aplicar voltajes y corrientes y quiero ver cómo ella me devuelve esos voltajes y corrientes, cómo los afecta a la línea, qué les pasa en la línea, ¿verdad? A lo largo de ella. Entonces, lo que vamos a hacer es, precisamente, a la línea de transmisión, bueno, ahí está, ¿verdad? Los efectos resistivos, R', G', ¿verdad? Etcétera. En una transmisión delta Z. Y entonces lo que vamos a hacer es aplicarle una tensión VS, una corriente IS, y queremos ver cómo es la salida. Cómo es la salida de tensión y cómo es la salida de corriente. Aquí por un asunto de conveniencia de cómo quedan los números ahí en el análisis, se elige, digamos que se elige decir que IS, ese delta IS sube. Es una cuestión meramente conceptual. Vean que IG baja e IC baja. Si yo tuviera que hacer una ecuación de eso, pues ahí me queda delta IS más IG más IC, porque todas están saliendo, es igual a 0, ¿verdad? Eso, digamos, que uno ya tuviera que resolver numéricamente, pues, ¿qué va a obtener? Que delta IS es un valor negativo, porque en realidad la corriente baja. Pero por conveniencia en el análisis se plantea así. Entonces uno tiene al final de cuentas un IS más delta IS, ¿verdad? En realidad, como les digo, si uno hiciera el análisis numérico, delta IS sería negativo, entonces me queda un valor menor del IS que entró, ¿verdad? Lo cual es lógico. Y de igual manera con VS, ese delta VS terminaría siendo negativo al final de cuentas. Entonces eso, bueno, para ubicarse un poquito. Y aquí lo de los parámetros, ¿verdad? Los parámetros que les decía es las unidades que van. Listo. Tenemos el marco del circuito equivalente de una línea de transmisión. La empezamos a analizar. Para analizarla se utiliza o se empieza con análisis de mallas. Entonces, se van a tratar en fasores, por eso el subíndice S. Entonces le aplicamos VS, ¿verdad? Y vamos a ver qué ocurre. Buscamos una malla externa. Entonces esa malla externa va a pasar. Va a considerar VS, va a considerar la caída de tensión en esta resistencia, en esta inductancia, en las dos, en la resistencia, ¿verdad? Y la tensión de salida. Eso es lo que va a considerarse. De forma, pues, fácil. Entonces, VS, que va a ser igual, bueno, ahí. IS, por eso que está aquí, ¿verdad? Por un medio de R' delta Z. Y luego, aquí, la tensión, pues, hay que considerar el J omega, ¿verdad? Hay que considerar la impedancia que tenemos en esa parte. Y después aquí la corriente que multiplica no es IS no únicamente, sino IS más delta IS. Entonces, lo que multiplica IS, ¿qué es? A un medio de R' delta S. Más J un medio de omega L' delta Z. Por IS. ¿Verdad? ¿Qué vamos a tener del otro lado? Lo mismo, pero multiplicado por la corriente IS delta IS. Entonces, del otro lado tenemos lo mismo aquí, pero multiplicado por esta otra corriente. ¿Okay? Entonces, vean que estamos buscando pues esa relación, donde aquí nada más nos hace falta la tensión aquí, VS más delta VS. Entonces, ¿cuál es la contribución o cuál es el efecto de la línea? El efecto de la línea, al final de cuentas, es lo que hace diferencia, pues, la entrada respecto a la salida, delta IS y delta VS. Eso es lo que nos interesa, pues, mucho encontrar. ¿Sí?
Entonces, en ese caso, bueno, aquí con la ecuación se cancelan estos VS. Esos dos se cancelan ahí, lo cual es bueno, porque nos deja la ecuación con términos de los delta IS, ¿verdad? Y delta VS. Entonces ahí tenemos lo mismo. Aquí sacamos a factor común el delta Z, lo sacamos para acá. Aquí también sacamos a factor común. Entonces, lo sacamos, ¿verdad? Que me va a quedar multiplicando ahí. Hasta ahí todo bien, creo yo, ¿verdad? Todo en orden. Ahora, se despeja delta VS y se divide por delta Z. Si vemos la ecuación anterior, yo puedo enviar delta VS, ¿verdad? Lo puedo pasar al otro lado del igual o pasar el resto, lo que se hace es pasarlo, ¿verdad? Pues en realidad se pasa el resto para que se quede positivo. Y vean que aquí queda un delta Z en ambos lados. Entonces vamos a dividir ese valor entre delta Z. Entonces me queda delta VS entre delta Z igual al menos, porque tuvo que mandar todo al otro lado del igual, de los parámetros. Aquí se juntan un par de cosas, nada más señalarlos aquí en la ecuación. Si expandimos esto, nos va a quedar un medio de R' y más J, un medio omega L', ¿verdad? Se van a juntar este con este. Entonces los medios desaparecen. Los medios que multiplican ahí este. Pero siempre van a quedar medios que multiplican a delta y S. Entonces por eso la ecuación termina siendo que lo que multiplica a IS queda entero sin el medio, ¿verdad? Entonces nada más me queda R', J omega L'. Y lo que multiplica delta y S, que es únicamente lo que corresponde a esta sección, ¿verdad? Y queda con el medio. Ok. Y tenemos esa ecuación que está ahí. Ahora, ustedes conocen de sus cursos de cálculo y demás, que usualmente cuando tenemos algo así, ¿verdad? Estamos buscando un factor diferencial. Cuando uno tiene eso, generalmente busca el límite. El límite cuando eso tiende a cero. Y eso pues ayuda muchísimo, ¿verdad? Porque a partir de eso pues buscamos los elementos diferenciales, tenemos derivadas que después podemos integrar y demás. Entonces, si yo hago delta z igual 0, esto se transforma pues en un elemento diferencial, básicamente, ¿verdad? Ahora, al hacer eso, ya aquí son pues de los truquillos, digamos, que ayuda a simplificar el proceso y que bueno, que se pueden hacer porque hay experiencia y ya hay gente que le dice a uno cómo es esto, ¿verdad? Entonces, cuando se hace delta z igual 0, resulta que el parámetro g' delta z, ahí se puede considerar delta z que tiende a 0, ¿verdad? Entonces 1 sobre 0 infinito, y eso es como un valor que no existiera, ¿verdad? Entonces se juega con eso, ¿verdad? Y se toma esa rama paralela como que no existiera. Al hacer eso, yo considero eso, ¿verdad? Va a tener una impedancia infinita aquí, y delta y S va a tender a 0 también. Entonces, convierto el elemento del delta en un elemento diferencial, delta VS sobre delta Z. Y puedo decir que es aproximadamente, ya aquí se usa la aproximadamente, menos R', J omega L' por IS. Y eso se toma como una ecuación que va a ser importante para usar más adelante. Ojo nuevamente, cómo saber utilizar eso es un asunto de experiencia, ¿verdad? Que ya se le transmite a uno. Luego, delta y S, para delta y S, uno puede considerar de manera aproximada también y por conveniencia, digamos, que la caída de tensión aquí es bajita. Entonces que aquí tiene prácticamente todo VS en la rama paralela.
Eso hace que la corriente que suba aquí, esa delta IS, que está ahí, sea aproximadamente la tensión VS, que sería la que está acá, ¿verdad? VS. La corriente sería esta tensión entre el paralelo de estos dos si fueran impedancias, pero si las tratamos como admitancias, sería G' delta Z nada más, ¿verdad? Y luego J omega C delta Z por V. Esto ayuda porque aquí puedo hacer el mismo truquillo, saco a factor común delta Z y lo envío a dividir aquí, ¿verdad? Cuando se hace eso, se obtiene la ecuación delta IS sobre delta Z es más o menos G' J omega C' VS. Y se puede escribir eso, ya el delta lo podemos sustituir por un elemento diferencial y decir que tenemos esto, menos G' J omega C' VS. Esas dos ecuaciones, la 1 y la 2, son muy importantes. ¿Por qué son muy importantes? Porque ambas describen pues lo que queremos. ¿Qué es lo que queremos? Queremos conocer cómo varía la tensión con la distancia, o sea, conforme pasa por la línea de transmisión. También queremos saber cómo varía la corriente conforme pasa con la línea de transmisión. Entonces ahí tenemos esa variabilidad, ¿verdad? Esa derivada nos habla de la razón de cambio de corriente y tensión en la línea de transmisión respecto a la distancia. Entonces son dos ecuaciones súper útiles, ¿verdad? Y la ventaja es que, bueno, ahí vemos las ecuaciones y a partir de ahí podemos plantear analogías con la onda plana uniforme. ¿Por qué? Porque esas ecuaciones se parecen mucho a ecuaciones que utilizamos cuando trabajamos con onda plana uniforme. Resulta que de la onda plana uniforme tenemos que partiendo de esta ecuación de Maxwell, rotacional de HS, que es igual a sigma J omega epsilon ES, ¿verdad? Y apuntándola a un caso particular, que fue lo que estuvimos trabajando, ¿verdad? Vamos a tener la derivada de H y S sobre delta Z es igual a menos sigma más J omega epsilon XS. Esa ecuación es análoga a esta. ¿Por qué decimos que es análoga? Se parece mucho. H tiene unidades de amperes metro. Z son unidades de distancia. Esto tiene unidades de amperes y esto es distancia. Son similares, no iguales, pero son similares. De igual manera, vean la estructura del resto, lo que tenemos. Tenemos una conductividad, ¿verdad? Aquí tenemos estos son Siemens, estos tenemos Siemens metro. Y aquí tenemos J omega epsilon y aquí tenemos C', que también las unidades terminan siendo por ahí, son faradios, me parece, ¿verdad? Y aquí tenemos volts metro y aquí tenemos volts, ¿verdad? Son ecuaciones sumamente similares, son análogas. Entonces, si uno ve esas dos ecuaciones, uno podría decir, mira, es el mismo tipo de ecuación. Entonces podemos hacer una analogía. Resulta que yo puedo hacer análogo HYS con IS. Están en la misma posición ahí. Puedo hacer sigma con G, ¿verdad? Sigma con G. Puedo hacer epsilon con C', faradios metro ahí. Y puedo hacer EX con VS, volts metro. Si lo vemos a nivel de ecuación, a nivel de ecuación propiamente, son la misma cosa, ¿verdad? Es el mismo tipo de ecuación. Entonces, ¿cuál es la ventaja de eso? Que si conocemos la solución de esta ecuación, podemos plantearlo, el mismo tipo de solución, a esta ecuación. Al final de cuentas, es posible hacer eso. Entonces, esa es una opción. Ahora, para el campo eléctrico tenemos algo similar,
donde, bueno, la ecuación de Maxwell que tenemos es esta, ¿verdad? Y aplicamos lo mismo y tenemos esto. Aquí, pues, también se puede hacer, buscar la analogía con esta otra, que no son exactamente iguales. Hay alguna diferencia. La analogía no es tan directa, pero sí podemos decir, el campo eléctrico es al voltaje, ¿verdad? También podemos decir que el campo magnético es a la corriente. Aquí está. Pero entonces hay que asociar el J omega mu, aquí, al R prima J omega L prima. Ahí hay un asunto, ¿verdad? Que hay un parámetro que no es exactamente igual. Y eso es por, bueno, por la idealización que se trabajó cuando se trabajó con la onda plana. Una de las cosas que se asumió es que la onda era constante, igual en toda su extensión, y eso pues, no es tan cierto. Y pues por ahí nunca se considera un parámetro que en realidad pues no es tan significante a nivel de onda plana, pero aquí sí. Entonces queda ahí en ese R'. R' viene del análisis donde no se desprecian, ¿verdad?, las pérdidas en la línea de transmisión, mientras que la onda plana no se considera. Pero bueno, es un pequeño detalle. Sin embargo, y ya con esas analogías, es posible escribir ecuaciones. Se pueden describir ecuaciones para la línea de transmisión. Totalmente. Utilizando las ecuaciones de la onda plana uniforme. Realizando las sustituciones dadas por las analogías planteadas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la técnica aquí? Aquí el truquillo es agarrar las ecuaciones de la onda plana uniforme y donde había un campo eléctrico, póngale un voltaje. Donde había un campo magnético, póngale la corriente, ¿verdad? En el caso anterior es mucho más sencillo, porque donde había un sigma, póngale un G, donde había un epsilon, póngale un C', entonces eso va a ayudar mucho. No es exactamente igual, ¿verdad? Sino que ahora, donde había un J omega mu, póngale un R más J omega L. Y bueno, vamos a ver que eso funciona. Es como un truquillo ahí, pero funciona. Y es lo que vamos a plantear para lograr obtener las ecuaciones que nos van a servir en la línea de transmisión. ¿Alguna pregunta? Ok, si no hay preguntas, entonces, bueno, hagamos la pausita acostumbrada. Y seguimos en un momento. Usualmente son los 7 minutos. Ya tengo 1:53, entonces veámonos como a las 2. Descansemos un poquitín. Ok, seguimos. Entonces, ya para plantear formalmente las analogías de las que venimos hablando y ver cómo quedan las ecuaciones para lo que es la línea de transmisión. Um, okay. Listo. Y tenemos esto, ¿verdad? Las ecuaciones estas, y entonces ahora sí, la idea es ver cómo quedan. Planteamos las ecuaciones de la línea propiamente, tomando como base pues las de la onda plana. Ese es el chiste. Entonces, claro, cuando vemos una ecuación como EX sub 0 e a la menos JKZ, ¿verdad? Asumimos que vamos a tener una solución pues del mismo tipo, ¿verdad? Y vamos a tener una tensión VS, que es la tensión viajera en este caso, ¿verdad? Porque esto es una onda viajera. Vean que esto está en forma fasorial. Después lo pasamos de igual manera, lo podemos pasar al tiempo. Entonces tenemos VS, magnitud V sub 0, por E a la menos JKZ. Aplicación directa de la ecuación. Luego, HYS. HYS es igual a HY0 E a la menos JZ, ¿verdad? Y entonces, podemos expresar la amplitud en términos de la amplitud de campo eléctrico, ¿verdad? Entonces, eso es una opción.
que podemos hacer y queda por ella la menos j caseta. También lo podemos hacer aquí, entonces, así como aquí teníamos campo magnético, aquí tenemos corriente. Magnitud, E a la menos j caseta. Y SI sub 0, que está ahí, ¿verdad? Entonces también se puede expresar esa magnitud en términos de la magnitud de la tensión, ¿verdad? V sub 0. La diferencia es que aquí era entre eta y aquí es entre lo que llamamos Z sub 0, que viene siendo la impedancia de la línea de transmisión. Equivalente, digamos, a la impedancia intrínseca del medio, pero bueno, es la impedancia característica de la línea de transmisión. Y el E a la menos J caseta. Obviamente, pues de aquí ya establecemos también una relación que I sub 0 es igual a V sub 0 Z sub 0, o bien Z sub 0, ¿verdad? Es igual a V sub 0 sobre I sub 0. Es como lo mismo, ¿verdad? Pero es diferente. Donde ese Z sub 0 es la impedancia característica de la línea de transmisión. Entonces eso cambia un poquito. Impedancia característica de la línea de transmisión. Y es un parámetro muy similar, básicamente quiere decir lo mismo, pero para línea de transmisión en lugar del otro que teníamos ahí. De igual manera, entonces ahora, lo que teníamos antes como eta sub 0, que es igual a J omega mu, ¿verdad? Sobre sigma más J omega epsilon. Ahora lo podemos escribir así. Aquí hacemos la sustitución según la analogía que teníamos que, donde veíamos un J omega mu, pues lo sustituimos con un R' más J omega L', ¿verdad? Aquí sí teníamos una directa que era que sigma, pues con G', ¿verdad? Y que J omega epsilon, pues con J omega C', ¿verdad? Pero funciona bien y podemos escribir la impedancia característica de la línea de transmisión en términos de los parámetros distribuidos de la línea. Esto se mantiene igual. Tenemos longitud de onda de la línea que es igual a 2pi sobre beta. Aquí vamos a tener, o sea, es exactamente lo mismo. Aquí no hay una para onda plana y otra para línea de transmisión, son iguales. Velocidad de propagación omega sobre beta. De igual manera, bueno, el JK, que era igual en la onda plana, como un J omega mu, sigma más J omega epsilon, ahora el JK, pues al hacer la sustitución queda como un R' más J omega L' y G' más J omega C'. Y eso es igual a alfa más J beta, con el mismo significado de alfa y de beta, o sea, atenuación y demás. Y para potencia, nosotros teníamos la densidad de potencia como tal, ¿verdad? Que es igual a la magnitud del campo eléctrico al cuadrado sobre 2 la magnitud de eta, ¿verdad? E a la menos alfa 2, a la menos 2 alfa z, coseno de zeta eta. Ahora va a ser una potencia promedio. Vean que aquí hay una diferencia. Aquí campo eléctrico son volts metro, ¿verdad? Entonces cuando yo hacía esto al cuadrado me quedaba volts cuadrados, metros cuadrados, y de esos metros cuadrados que me quedaba ahí la densidad. Ahora aquí no. O sea, ahorita esto sí es una potencia promedio que lleva la onda en la línea, pero en watts. ¿Por qué? Porque volts solo me daba volts cuadrados, ¿verdad? Es lo único que me da volts cuadrados. De aquí solo tengo ohms. Estos son adimensionales. Entonces, volts cuadrados sobre ohms son, es potencia, son watts, ¿verdad? Y la atenuación es igual E a la menos 2 alfa z, y aquí un coseno de el ángulo de la impedancia característica, ¿verdad? Aquí era del θ eta. Y eso ayuda un montón. Vean que son las mismas ecuaciones escritas un poquito diferente, pues sí sería es bueno tenerlas en formulario, tenerlas escritas en formulario, pero son básicamente las mismas ecuaciones.
¿Ok? Y eso, sí, ayuda un montón en esta parte, muchísimo. Ah, ahora, en la línea de transmisión, pues, ¿qué cosas tomar en cuenta? Bueno, ya tenemos el conjunto de ecuaciones. Más o menos, pues, estas son, ¿verdad? Ahora, podemos escribir algunas cosillas también, otras ecuaciones que usamos en la línea de transmisión y las podemos usar acá. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando una línea de transmisión encuentra una discontinuidad? Usualmente, por ejemplo, una carga, ¿verdad? Entonces tenemos una impedancia característica, la onda que viene viajando, y lo que hace es que en un límite encuentra una discontinuidad de medio, que es básicamente lo que nosotros estudiamos para onda plana, que teníamos un medio 1, un medio 2, y entonces tenemos una onda incidente, tenemos reflejada, transmitida, y tenemos un coeficiente de reflexión. Básicamente podemos aplicar lo mismo. Aquí vamos a tener también un coeficiente de reflexión. Entonces tenemos que el gamma, que es igual a x menos sobre x más, ¿verdad? Que es igual a eta 2 menos eta 1, eta 2 más eta 1, lo podemos aplicar a la línea de transmisión. ¿Cómo? De igual manera, un coeficiente de reflexión especifica lo mismo, pero ahora ya no es el x 0 menos, ¿verdad? Sino que es el v sub 0 menos, x v sub 0 más. Las magnitudes de los campos incidentes y reflejados. De una vez, pues sin mucho introducirlo, ¿verdad? Simplemente ponemos ahí que hay una tensión incidente y una tensión reflejada. Yo creo que eso se entiende muy fácil. Y el coeficiente de reflexión siempre es el medio al que está llegando menos el medio en el que está, ¿verdad? Entonces, ¿a cuál está llegando? A ZL y viene de Z0. Entonces, ahora es ZL menos Z0 sobre ZL más Z0. Y tenemos un coeficiente de reflexión que significa lo mismo, básicamente. A nivel de potencia, de ahí tenemos potencia reflejada, que es igual a la potencia incidente, por la magnitud de gamma al cuadrado, lo mismo. Y hablaríamos lo mismo de la potencia transmitida, que sería el coeficiente 1 menos gamma, menos la magnitud de gamma cuadrado. De hecho, este también se podría decir que es PL, ¿verdad? Porque va a ser lo que se transmite, ¿qué es? Lo que consume la carga. Entonces, PL va a ser igual a la potencia incidente, 1 menos la magnitud de gamma al cuadrado. ¿Ok? Facilísimo ahí. También vamos a tener una relación de onda estacionaria, ¿verdad? Aquí la única diferencia es que cuando veíamos en la onda plana uniforme, también se le llamaba el Standing Wave Radio. Aquí, cuando ya son líneas de transmisión, es lo mismo, pero le agregamos ahí el voltage. Voltage Standing Wave Radio. VSWR. Profe, Señor, nada más una pregunta. O sea, ok, sí. entendí bien lo de la potencia transmitida, que sería en la carga, y Ah, la potencia incidente es y la fuente, ¿verdad? ¿Y cómo veo yo, o sea, qué es esa potencia reflejada? ¿Cómo podría hacer la analogía? con potencia reflejada. Es exactamente lo mismo. Vamos a tener una potencia que incide, vamos a tener una potencia que se refleja, así como hay un ROE, ¿verdad? También vamos a tener una onda estacionaria aquí. Vamos a tener una onda estacionaria y hay una potencia que se refleja. Y esa potencia que se refleja es una potencia que es incluso de cuidado, porque es una potencia que se devuelve a la fuente. De hecho, en los equipos de comunicaciones es muy común hablar de la tensión de reversa o el voltaje de reversa, donde se tiene una fuente, se tiene la línea de transmisión y como se sabe que pueden haber reflexiones, ¿verdad? Hay una tensión reflejada ahí y hay una potencia reflejada también que se devuelve, así como hay potencia incidente y la potencia transmitida es la potencia de la carga,
la potencia reflejada se devuelve a la fuente e incluso es peligroso y la puede dañar. De hecho, las fuentes que se utilizan para líneas de transmisión, fuentes de RF, tienen un parámetro que se llama Maximum Power Reversal, creo que es así lo que viene. Y viene así, viene un valorcillo, ¿verdad? Casi siempre vienen acompañadas eh, de un triangulito así, con un signo de admiración, y dice Maximum Power Reversal, entonces, por ejemplo, dice, y no sé, 5 watts, por decir algo, ¿verdad? Y eso viene casi siempre en la etiqueta, donde se le conecta el cable, y lo que dice es que el aparato soporta una potencia máxima de reversa, o sea que se le puede devolver reflejada de 5 watts. Hoy en día la mayoría de aparatos tienen protección para esa potencia de reversa a la entrada de al menos, o digamos, protege al menos contra una potencia igual a la que puede emitir el aparato, en el caso de reflexión total, ¿verdad? Porque puede haber una reflexión total. Entonces, si se refleja todo, él debería por lo menos protegerse de eso. Algunos protegen incluso un poco más arriba, ¿verdad? Pero bueno, todo eso vale plata. Y si uno va y se compra un aparatito de no muy buena marca, a veces la diferencia entre un aparato de buena marca y uno de una marquilla no muy buena es ese tipo de protecciones, ¿verdad? Hay aparatos que no traen protección y de una mala acople, pues se pueden dañar. No sé si Ah, sí, claro. sí, sí, es que vi muy profundo, ¿verdad? Yo no, no, o sea, no sabía eso de esas potencias y así, pero no, ya entendí. Gracias. Sí, sí. Sí, digamos, aplica lo mismo. Y la potencia sí, efectivamente se puede devolver al aparato y lo puede dañar, lo puede dañar. De hecho, en RF hay que tener cuidado de eso, con los acoples. Pues les digo, hoy la mayoría de aparatos traen protección, son circuitos bastante estándar que se usan para detectar, tienen un desacoplador ahí para detectar cuando la potencia está regresando y poderla desviar a una carga que la disipe, ¿verdad? Y que no ingrese al circuito, pero sí, eso es algo que existe por ahí. Ok, um, algo que aplica también, impedancia de entrada, así como teníamos dos medios, ¿verdad? Y podíamos establecer una impedancia de entrada, aquí también va a pasar básicamente lo mismo. Para medios, esta es la ecuación que teníamos, que una impedancia de entrada, ¿verdad? Es igual a eta 2, eta 3, coseno, etcétera, ¿verdad? Tenemos toda esa ecuación. En términos trigonométricos, una con cosenos y senos o la otra con tangentes. Para líneas va a ser exactamente igual. Tenemos impedancia de entrada en la línea, ¿verdad? A una cierta distancia de una línea que está caracterizada por una constante de fase beta determinada y que tiene bueno, aquí ZL, Z0, ¿verdad? Entonces yo puedo escribir eso de esta manera. Esa Zin sería el Z sub 0, que es en el que estoy, ¿verdad? Es el medio en el que estoy. La carga, por el coseno beta L más J Z0, ¿verdad? Es la misma ecuación. Si lo ven, es simplemente sustituir parámetros, ¿verdad? Esta ecuación es para alfa igual a 0. Más adelante veremos una para cuando alfa no es igual a 0, que para líneas de transmisión pues sí se considera en ocasiones, pero digamos, tenemos exactamente lo mismo. Ventaja de esto es que ya sabe, bueno, yo esperaría que ya sepan cómo usar las ecuaciones o por lo menos estén trabajando fuertemente en eso. Entonces, trabajar en líneas de transmisión no es algo pues absolutamente nuevo. Hay sus diferencias, pero está basado en mucho lo que ya se tiene. Ahora, un caso interesante de las líneas de transmisión es el asunto de la distorsión. Nosotros estuvimos viendo y hablábamos de distorsión cuando vimos los circuitos donde tenemos el problema
de que viajan las componentes a diferente velocidad, ¿verdad? Entonces tenemos circuitos que distorsionan porque me entregan una imagen diferente a la que es una imagen. Estoy viendo la imagen que puse aquí. Bueno, no encontré ninguna imagen así de circuitos de distorsión, entonces lo único que encontré fue algo de distorsión de imágenes, pero bueno, no deja de ilustrar porque un sistema me produce distorsión cuando cuando yo le entrego cierta señal y lo que me da la salida es una señal diferente. Entonces ahí hay distorsión, ¿verdad? En las cámaras pasa. En el lente entra una imagen y me da una imagen diferente, ¿verdad? Eso pasa mucho con los lentes que distorsionan muchas veces, ¿verdad? Por ejemplo, ponerle un ojo de pescado a un lente para tener mayor amplitud, pero entrega imágenes distorsionadas. Entonces, las líneas de transmisión en general distorsionan en términos generales, pero podemos revisar el concepto de una línea de transmisión sin distorsión, pues para saber cómo nos acercamos hacia ese ideal de la no distorsión. Entonces, para que una línea de transmisión sea sin distorsión, debe cumplir lo siguiente. La condición es que alfa no dependa de la frecuencia, o sea, la constante de atenuación, ¿verdad? Ustedes ya conocen eso. Si alfa depende de la frecuencia, me produce distorsiones. ¿Por qué? Porque cuando yo veo la frecuencia y veo una gráfica de alfa, que yo esperaría que fuera constante en todas las frecuencias, y esa es la característica, ¿verdad? Yo quisiera que sea así. Y si es plana, no depende de la frecuencia, es el mismo valor en todas las frecuencias, ahí tengo no distorsión. Pero la realidad es que sí cambia, digamos, alfa cambia de alguna u otra manera. Yo les hablaba de los ventanos de la fibra óptica, por ejemplo, ¿verdad? Que tiene una cuestión así. Entonces, eso es lo que me obliga, digamos, por ejemplo, con fibra, es a transmitir en una frecuencia muy particular, porque si yo envío un grupo de frecuencias que se atenúan de manera diferente, sus componentes de frecuencia, pues la reconstrucción de la onda es distorsionada. Entonces, uno es que alfa no dependa de la frecuencia. Y el otro punto es que beta tenga una dependencia lineal con la frecuencia. Eso también lo vimos pues, con los circuitos dispersivos, ¿verdad? Donde básicamente teníamos beta, omega, ¿verdad? Nosotros vimos, estudiamos el caso de que casi todos los circuitos y demás son como así, ¿verdad? Son curvos, una cosa así. Y entonces hablábamos de que entonces que la pendiente significa, al final de cuentas, la velocidad de propagación, y bueno, en un punto particular también de ahí obtenemos la velocidad de grupos, pues cambia, ¿verdad? Y cuando tenemos que la velocidad de propagación es diferente de la velocidad de grupo, tenemos distorsión, al final de cuentas. Que es lo que yo les decía, ¿verdad? Que enviamos un pulsito cuadrado muy bonito, pero las componentes viajan a diferentes velocidades, entonces la onda se reconstruye antes y entonces ya la energía se dispersa y tengo una imagen diferente. Eso es distorsión. Entonces, ¿qué requerimos? ¿Cuál es uno de los requisitos para que no haya distorsión? Una relación lineal de beta con una relación lineal de beta con la frecuencia. Si la relación es lineal, la pendiente en todos los puntos es igual y entonces la tangente y el valor de la velocidad de grupo, ¿verdad? La tangente que sería la velocidad de grupo o la línea desde el origen hasta cualquier punto va a ser lo mismo siempre, entonces eso será sin distorsión. Si logramos esas dos características, se dice que la línea de transmisión es sin distorsión. Para lograr eso, el requisito básico es que debe cumplirse eso. No vamos a ver la deducción por un asunto pues también de tiempo ahí. Pero eso se le llama la condición de Heaviside, que los parámetros distribuidos R' y L' sean igual al cociente G', C'. Si se logra esa condición, la línea es sin distorsión. Cuando se cumple eso.
Y eso, bueno, es importante que lo pongan ahí en formulario como una condición necesaria para que la línea sea sin distorsión. Cuando se logra eso, la línea no va a distorsionar. En términos generales, pues no se logra, ¿verdad? O sea, siempre hay algún tipo de distorsión, pero ¿para qué vemos esto entonces? Para ver el ideal, digamos, de una línea sin distorsión, entonces uno trata de acercarse lo más que pueda. Cuando se logra esa relación, digamos, que esos cocientes sean así. Entonces, básicamente lo que hace es que hay una compensación de la capacitancia con la inductancia y de la resistencia con la conductancia que se da ahí. Y bajo esa condición, si uno se pone a jugar ahí con las ecuaciones un poquito, Z sub 0 es igual a la raíz de LC, L', C', ¿verdad? Parámetros distribuidos. Y por otro lado, alfa se convierte en R', raíz de C', L', y beta es simplemente omega, raíz de LC', C'. Estas son características de una línea sin distorsión. Cuando no tenemos distorsión, podemos aplicar estas ecuaciones. Y eso pues ayuda un montón. Entonces, hay problemas por ahí que le dicen, ¿verdad? Entonces, en una línea tal, sin distorsión, ¿verdad? Se presentan tales cosas. Entonces, calcule algo. Entonces, uno puede venirse a estas relaciones, ¿verdad? Entonces, de repente, tenemos 3 de estos parámetros y podemos averiguar el otro. Entonces, uno puede agarrar ahí y decir, bueno, sí, entonces, una línea de sin distorsión tiene que cumplirse que R' es igual a G' por L' sobre C', ¿verdad? Por ejemplo, puede trabajar así. Entonces, esas condiciones son relevantes. Y como nota, pues también adicional ahí, una línea sin pérdidas cumple con esa condición. Si una línea cumple esa condición de que es sin pérdidas, entonces hablamos de una línea sin distorsión. Usualmente eso va a ser una línea sin distorsión. Cuando uno agarra y hace R', G', le quedan estas expresiones por ahí, y ahí básicamente es que R' y L' son iguales, ¿verdad? Entonces G' y C' también, o sea, va a dar lo mismo porque estos son cero. Entonces 0 es igual a 0. Pero una línea sin pérdidas cumple esa condición, porque además una línea sin pérdidas, ustedes ya saben qué significa. Significa que no tiene elementos que causen pérdidas. A nivel de onda plana sería como que no haya tangente pérdidas y demás. Entonces esa es una de las ventajas de ver esa opción, entonces esa condición, perdón, que no haya distorsión. Listo, y esa es la primera introducción, digamos, a lo que es líneas de transmisión. Básicamente, ¿qué hicimos ahí? Justificar las ecuaciones. Y que vamos a estar usando las mismas ecuaciones, básicamente. Entonces, a partir de ahí uno puede escribir un montón de cosas. Por ejemplo, algo que tal vez, pues por ahí aparece, pero entonces uno puede decir, entonces yo también puedo tener una tensión, ¿verdad? Que depende de Z y de tiempo, que es igual a V sub 0 por E a la menos alfa Z, alfa Z por el coseno de omega T menos beta Z. Podemos escribir perfectamente una ecuación de ese estilo, ¿verdad? Vean que es como traducirla en parámetros eléctricos, pero es la misma ecuación al final de cuentas. Y eso es algo que se puede obtener y con lo cual se puede trabajar sin ningún problema. Entonces, se puede aplicar prácticamente todo lo que ya vimos para onda plana uniforme, lo podemos aplicar en líneas de transmisión. Ya que aceleramos un montón eso, ¿verdad? Y no nos enfrascamos ahí en las deducciones de las ecuaciones y demás, porque eso lleva tiempo.
podemos empezar a ver casos característicos de la línea de transmisión. Podemos empezar a irnos a cuestiones ya más puntuales. Y a eso, pues, es a lo que vamos a entrar ahorita. A ver algunas cuestiones de algunos parámetros, de los parámetros distribuidos, ver el concepto y cómo se ve algunas cosas de las líneas acopladas, y dos casos particulares que se llaman las pruebas en cortocircuito y circuito abierto, que siempre son muy relevantes. Mira, no le cambié esto, no le cambié esa fecha. Es que eran dos presentaciones, antes los tenía como dos presentaciones aparte, ahora lo puse como una sola. Y las uní, las revisé y no revisé esa parte. Copy paste. Copy paste, pero no le cuente nada. Sí, es que son dos presentaciones, eran dos presentaciones, las tenía, pero eran como dos muy cortitas, entonces la dejé en una sola, por eso esta tiene portada esta parte, y, y no le puse eso ahí. Aquí otro ejemplillo, ¿verdad? Líneas de transmisión, ahí visual, ¿verdad? Un ejemplillo visual de cómo se ven cuando hay líneas de transmisión, ¿verdad? Entonces ya uno ve que el asunto se trabaja, digamos, con cierto diseño de manera no tan al azar. Primero, entonces aquí en cuanto a parámetros distribuidos, R', L', G', C', ¿verdad? En las distintas líneas que podemos tener, pues está en función de la geometría. No vamos a ver el cálculo, la deducción de su cálculo, porque lleva un montón de tiempo y eso es más física que otra cosa, poder determinar esos valores, y son cuestiones bien estándar, entonces no es algo que nos vaya a ocupar. Nada más mencionar, son básicamente pues tres líneas ahí que se ven. Para línea bifilar es la de dos alambritos, ¿verdad? Eso es visto un corte transversal, es el que antes veíamos de esta manera, ¿verdad? Que es como una línea muy clásica, aunque en realidad hoy en día se usa menos, digamos, pero es como la que es más fácil de entender algunas de las cosas. Entonces, esta es la línea bifilar, que son dos cables, ¿verdad? Eso viene de eh, hilos. Hilos es como alambre, entonces dos alambres que están ahí. ¿Qué tenemos en esa línea? Bueno, es un material, son dos materiales conductores, ¿verdad? Con conductividad del material, tienen un radio A, están separadas una distancia D, y el dieléctrico entre ambos tiene cierta conductividad de dieléctrico, ¿verdad? Un épsilon y un mío. Entonces ahí los parámetros distribuidos son estos. Se dividen en dos tipos, para bajas frecuencias y para altas frecuencias. Que sale un gran asunto, ¿verdad? ¿Qué es baja frecuencia y qué es alta frecuencia? Sí, eso siempre es relevante. Y es una definición que ha cambiado con el tiempo, porque digamos no sé, lo que hace 50 años era alta frecuencia, hoy en día casi que es baja frecuencia, ¿verdad? Porque con el avance de la tecnología pues va cambiando. Sin embargo, en bajas frecuencias hablamos usualmente de unos kilohertz o a lo mucho unos cuantos megas. Y entonces en esos de bajas frecuencias, que nadie se atreve a catalogarlo así full, ¿verdad? Pero anda por ahí. Digamos, en los libros uno no encuentra nada de definición propia, así, un límite. Aquí es baja frecuencia, ¿verdad? Pero digamos, andan por acá, entonces ahí está R' en función de la geometría, ¿verdad? L', C', y G'. Casi nunca preguntamos de eso, pero no quiere decir que no vayamos a preguntar, ¿verdad? Entonces ténganlos por ahí en una ficha, ¿verdad? En un formulario. Ficha, digo yo, de la costumbre que antes usaban fichitas de esas rotuladas para escribir los formularios, pero ténganlo en su formulario en realidad. Ahí están, eso es lo que tenemos para bajas frecuencias, y para altas frecuencias estas son las ecuaciones, que son un poquillo más grandes. Pero en función de la geometría, no hay nada del otro mundo, simplemente tener claro eso, ¿verdad? Y listo. Por cierto, esta parte, aquí lo vemos de este libro, el Neri Vela, de Rodolfo Neri Vela.
astronauta mexicano que escribió este librillo de líneas de transmisión, y de ahí es donde saco muchas de las cosas, pero todo está igual en el G, los demás, digamos, están también los mismos contenidos. Entonces ahí está R', G', C', L'. Este, luego tenemos para el cable coaxial, sumamente utilizado. Tal vez nada más mencionar por ahí que la línea bifilar es lo que se llama una línea simétrica, ¿verdad? Es una línea simétrica porque el conductor superior es igual al conductor inferior, ¿verdad? Si uno la ve, cumple con aspectos de simetría, son iguales. La línea coaxial es una línea asimétrica porque del conductor interior es diferente al conductor exterior. Sin embargo, bueno, el cable coaxial tiene excelentes características. Una de sus ventajas, ¿verdad? Bueno, es un conductor interno rodeado, pues, de un conductor externo. Una de las grandes ventajas es que ese conductor externo, yo me imagino que ustedes han visto cables coaxiales por ahí en algún lado, es como una mallita, ¿verdad? Este es como una mallita que está por ahí, ¿verdad? Son un montón de cablecitos ahí cruzados y demás, que usualmente lo que se hace es que el conductor externo se conecta a tierra. Es la referencia. Y eso hace que cuando llegan interferencias del exterior, esas interferencias pues encuentran un camino más rápido, ¿verdad? A tierra por el conductor externo, afectando menos el conductor interno. Entonces se usa un dieléctrico. En medio de esos dos materiales se usa un material dieléctrico que va ahí, ¿verdad? Es algún tipo como de plástico, un polímetro por ahí, que los mantiene aislados, que da mejores condiciones de aislamiento que el aire, y mecánicamente pues también ayuda, ¿verdad? A aislarlo adecuadamente. Si fuera puro aire, pues sería complicado, ¿verdad? Mantener la separación. Entonces, esa línea asimétrica es muy popular por eso, ¿verdad? Protege mucho la integridad de la señal que viaja en el conductor interno, y el retorno pues se da en el conductor externo. Se distingue el radio del conductor interno, el radio interno del conductor externo y el radio externo del conductor externo, ¿verdad? Que valga juego de palabras casi. Se tiene la conductividad del conductor y las características del dieléctrico también. Entonces, a partir de ahí también hay una serie de ecuaciones, ¿verdad? También para bajas frecuencias y para altas frecuencias, para esta línea. Nuevamente, es algo que no se ve mucho, pero se usa, ¿verdad? Entonces, ténganlo en un formulario, ténganlo a mano por aquello que parezca. ¿Por qué un dieléctrico y no un plástico común? ¿A qué te referís con un plástico común? Un plástico termina siendo un dieléctrico también. Un dieléctrico es un aislante, al final de cuentas. Ah, ok, ok. Digamos, siempre que un material tenga baja conductividad, ya se puede hablar de un dieléctrico. Entonces, uno puede tener un dieléctrico, por ejemplo, de madera. Si la madera está seca, es un dieléctrico. Digamos, la madera seca no conduce. Lo que pasa es que la madera casi siempre tiene humedad, entonces la humedad termina conduciendo. Pero madera seca es un dieléctrico. Un plástico PVC es un dieléctrico y se puede usar ahí como aislante. El papel, siempre y cuando también esté seco, ¿verdad? Funciona como dieléctrico y etcétera, 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 ¿verdad? Al final un dieléctrico simplemente se concibe, digamos, como un material aislante que puede haber ahí. Y entre más conductividad tenga el dieléctrico, es más malo el dieléctrico, porque el dieléctrico se concibe ideal cuando tiene una conductividad de cero y da un aislamiento máximo. Pero sí, digamos, un dieléctrico, un plástico, también un plástico es un dieléctrico. Y la otra, que se considera, son las tres más comunes que vienen en los libros, y es la línea de placas paralelas, ¿verdad? Que se usan generalmente en altas frecuencias.
Esto es básicamente lo que se usa en un PCB, ¿verdad? El PCB entendemos un print circuit board, una tarjeta de circuito impreso, print, ahí me falta una N, print circuit board, que es la tarjeta de circuito impreso, ¿verdad? Que es como la del circuitillo de las portadas de estas presentaciones, que constituyen, que están hechos generalmente un material dieléctrico, nuevamente, ¿verdad? Material dieléctrico y las capas de material conductor arriba y abajo, ¿verdad? Y son los que se utilizan más que todo pues para soldar chips, soldar componentes y demás. Entonces, pues igual ahí tenemos un dieléctrico, sus características, se toman en cuenta la conductividad del material conductor, la separación entre las capas conductoras y el ancho también de este. Y a partir de ahí, pues también se pueden calcular lo que son sus parámetros distribuidos, que generalmente, como dice ahí, se dan para altas frecuencias, LR', L', C' y G'. Esto es como muy ilustrativo, como tenerlo ahí en cuenta. Hay montones de especializaciones, ¿verdad? Y hay publicaciones y demás que van mucho más allá a veces de lo que aparece en los libros, porque hay incluso muchas variantes, ¿verdad? Estos, por ejemplo, con líneas de placas paralelas de dos conductores planos simétricos. O sea, eso significa que si yo tengo la tarjetita de, del impreso, ¿verdad? Que yo manejo ahí, y que tengo un material conductor arriba y otro abajo, pues hago la pista de arriba, pues igual que la de abajo, ¿verdad? De manera que queden paralelas una de la otra, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues ver eso. Pero hay un montón de variantes. ¿Por qué? Porque a veces hay líneas de transmisión que se hacen con plano de tierra. ¿Qué significa eso? Que se hace la línea de transmisión arriba y abajo no se hace una línea como tal, sino que todo es metal, conductor, y todo abajo está aterrizado. Entonces ya eso es un tipo diferente y ya no aplican exactamente igual estos, ¿verdad? Hay algunas que se hacen sin plano de tierra y solo la línea superior, ¿verdad? Y hay otras maneras de buscar los retornos. Entonces hay variantes por ahí. Pues eso como para que sepan, digamos, que existen ahí. Entonces, por eso les digo que esto es ilustrativo, porque aunque este recoge un tipo muy común, no recoge todos los tipos, ¿verdad? Y tampoco pues hacemos un recorrido exhaustivo. Ya si uno tiene que trabajar en un tipo particular, pues va y busca para ese tipo particular. Entonces, bueno, ahí están los parámetros siempre en función de la geometría. Aquí esto ya lo habíamos visto, pero lo dejé aquí, lo iba a quitar, pero dejémoslo aquí para recordarlo. Se cumple exactamente lo mismo la relación entre nepers y decibeles que habíamos visto para la onda plana. De hecho, esta es la misma diapositiva, ¿verdad? Donde pues tenemos la atenuación, ¿verdad? La atenuación será de los volts, ¿verdad? La atenuación, ¿verdad? En este caso el voltaje es E a la menos alfa Z, la de la potencia E a la menos 2 alfa Z, y entonces se busca ahí la misma relación que habíamos visto. No voy a ir paso a paso, y pues ya lo habíamos visto en su momento. Como les digo, es exactamente la misma información. Y llegamos finalmente a esta igualdad, que es la relevante. Que un Neper es igual a 20 log de E, ¿verdad? Decibeles o bien 8,686 decibeles. Este es el factor de conversión que hay que tomar en cuenta ahí y tomarlo en cuenta y acordarse que el Neper está definido como alfa, alfa Z o alfa L, ¿verdad? L ahí para poner un símbolo diferente de Z, que Z es la variable como tal. Entonces se pone L nada más pues para identificar la distancia específica entre dos puntos. Y esto es un metro. Pero entonces aplica exactamente igual.
Esto es muy común en líneas de transmisión, sumamente común. Si uno ve una hoja de datos de una línea de transmisión, dependiendo de la línea de transmisión, ¿verdad? Lo que se use, pero algo que viene es que a veces, por ejemplo, la línea de transmisión cita lo que es atenuación, ¿verdad? Y, por ejemplo, le dice a uno, dependiendo de las líneas, por ejemplo, los cables coaxiales suelen tener atenuaciones, por ejemplo, de 2 decibeles por cada 100 metros. Ese es un valor típico. Ya a nivel de línea de transmisión, a nivel de fibra, a veces yo he visto en algunas fibras, lo cual varía, ¿verdad? Pero a veces es así como, recuerdo alguno que era como 0.5 decibeles por kilómetro, ¿verdad? De atenuación. Entonces es muy común verlas a nivel de decibeles. Entonces este factor de conversión por ahí se vuelve relevante. Entonces eso ahí pues para tenerlo claro, ¿verdad? Entonces, ahí están los factores de conversión. Y bueno, tal vez ya terminar con este conceptillo que es muy simple. Propagación en líneas acopladas. ¿Qué es una línea acoplada? Bueno, ya hemos estado hablando de acoples, ¿verdad? Lo hablábamos para medios. Cuando tenemos un coeficiente de reflexión igual a 0, tenemos medios acoplados, ¿verdad? Entonces, con esto tenemos medios acoplados. Decimos que está acoplado, ¿verdad? Eso implica, pues, a su vez, una transmisión total, ¿verdad? Una transmisión total de potencia y de campos y demás. Y tenemos que no hay, en este caso, voltaje reflejado, ¿verdad? No hay nada reflejado. Eso es algo que tenemos en un caso de acople. Entonces, ¿cómo ocurre o cuándo ocurre eso? Pues obviamente gamma va a ser igual a ZL menos Z0 sobre ZL más Z0. Y eso pues obviamente se consigue cuando la carga es igual a, a la impedancia característica de la línea de transmisión. Entonces, al lograr eso, ¿verdad? Bueno, y tenemos ahí un parámetro, el time delay, ¿verdad? El tiempo que retarda en moverse de un lado al otro, que no haya reflexión, hay nada del otro mundo, distancia entre velocidad, eso es conocido. Y en ese caso, cuando se transcurre ese tiempo y se mueve la onda de un lado al otro, se tiene que, bueno, gamma es igual a 0, ¿verdad? Por lo tanto, no hay onda reflejada, toda la onda se consume por la carga. Lo que en eso no sorprende a nadie. Y entonces, como no hay nada reflejado, pues se puede plantear un circuitillo equivalente, fuente con su impedancia de generador, ¿verdad? Corriente de entrada y podemos plantear una Z de entrada. Ahí la ventaja es que, digamos, esa Z de entrada es igual a la Z del generador, al final de cuentas, cuando está acoplado. La Z de entrada es igual al Z sub 0, ¿verdad? Entonces, uno puede plantear este circuito equivalente y esa Z de entrada, pues aquí se ve igual al Z sub 0. Y cuando eso se tiene, pues sí, súper fácil, ¿verdad? Súper fácil. Eso recuerden, digamos, eso de que la impedancia de entrada es igual al Z sub 0 se ve muy fácil porque, vamos a ver, nada más, las ecuaciones esas están aquí. ¿Por qué es así de fácil? Porque vean aquí, impedancia de entrada. ¿Qué pasa si yo hago Z sub 0 igual, aquí es más fácil verla en esta ecuación de este lado. Si yo la veo aquí, si yo hago ZL igual a Z0, ¿verdad? Me va a quedar, aquí me queda exactamente lo mismo arriba que abajo,
¿verdad? O sea, ZL igual a Z0. ZL igual a Z0. Y ven que me queda exactamente igual lo mismo arriba y abajo. Entonces ahí simplemente se cancela. Entonces, ¿qué queda? Que esa Z de entrada o Zin, como dice ahí, es igual a Z sub 0. Eso va a ocurrir siempre que estemos en un caso acoplado, que es el caso más fácil de todos, el más sencillo, ¿verdad? Entonces, el que casi nunca sale en exámenes, por lo fácil que es. Pero bueno, es importante entenderlo. Entonces, cuando uno tiene eso, puede plantear un circuito equivalente, ¿verdad? Tiene una tensión de entrada a la línea, que se puede establecer como un simple divisor de tensión, ¿verdad? Y eso es lo que ingresa y, bueno, ahí es como todo súper sencillo. ¿Y cuál es la característica básica de una línea acoplada? Que no hay onda reflejada, ¿verdad? No hay nada reflejado. Y ahí logro el acople totalmente. Y eso es una línea acoplada. Es el caso sin gracia. ¿Qué es lo más interesante? Ver cuándo ZL es diferente a Z sub 0, ¿verdad? Donde sí hay reflexión. Pero eso va a quedar para un próximo episodio. Por hoy terminaríamos acá ya. Ya estamos sobre hora, básicamente. No sé si tienen preguntas, dudas, comentarios. Listo. Ajá. Para que era igual utilizando la herramienta que vamos a usar para el examen, ¿cuándo nos lo habilitaría? Sí, tengo que habilitárselos máximo, bueno, tengo que pasarles primero los exámenes, que ya me abrí otra vez el recordatorio ahí, y la herramienta, para que conozcan la herramienta, se las habilito, sí, ya la otra semana, a principios de la otra semana, yo les paso un correo diciéndoles, bueno, métanse aquí, para que evalúen la herramienta y puedan ver el Class Marker, cómo funciona y demás. Eso la otra semana se los paso. Ok, listo, gracias. Cualquier cosa, porque sí, a veces se me va entre mucha cosa que uno tiene que hacer, no hay problema si me presionan, aunque yo sé que la vez pasada, por lo menos Mac me presionó con lo del examen y se me fue. Pero bueno, aquí lo tengo para ver si lo hago ahorita mismo. Espero que no pase nada, hacerlo ahorita mismo y dejárselos. Subirlos ahí al sitio y decirles, bueno, ahí están los exámenes por lo menos del año pasado, que son los más recientes. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, y si no hay nada más, entonces que la pasen muy bonito, que tengan bonito fin de semana, se cuidan, cuídense mucho, no sean parte de las estadísticas COVID, que todo está subiendo otra vez, y nos estamos hablando, pues, el próximo miércoles. Que les vaya muy bien, hasta luego. Hasta luego, profe. Profe, Gracias. gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Bueno, hasta luego.